Hola, nos envían un ejercicio sobre presión hidrostática de gases. Nos preguntan que si podemos calcular la altura aproximada de la atmósfera considerando una densidad constante y teniendo en cuenta que la presión atmosférica es de 1,013 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Entonces tenemos ese ejercicio. Para ese primer ejercicio hay que considerar algo que no es totalmente cierto, que la densidad de los gases es constante. Pero vamos a hacer el ejercicio. Y el segundo que nos preguntan es calcular la presión atmosférica, también en dinas sobre centímetro cuadrado, de una ciudad en la cual la columna, un manómetro indica, de mercurio indica que tiene una columna de 76 centímetros. Vamos con el primero. Primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una relación entre la altura, vamos a suponer que este sea una columna de altura h, hay una relación entre la altura y la presión en un fluido. En este caso, el aire, que es un gas. Entonces, entre más alta sea esta columna, digamos, más presión hidrostática va a existir. Nos dicen para el primer ejercicio que la presión es igual a 1,013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado. Nos dicen también que la densidad del aire promedio es de 0,0012 gramos por centímetro cúbico. Estamos usando el sistema CGS, que es el más, porque estamos usando gramos, centímetros y dinas. Bueno, entonces la relación entre la altura y la presión es la siguiente. La presión, voy a poner de este lado, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esta es la ecuación para la presión hidrostática de un gas. Entonces, con base en esto, vamos a calcular en primera instancia la altura aproximada de una atmósfera o para el aire. Bueno, si tenemos lo siguiente, que si P es igual a ρ, que es la densidad por la gravedad de la aceleración de la gravedad por la altura, podemos despejar de acá la altura y decir que la altura es la presión sobre la gravedad por, por la densidad de ρ por la gravedad. Aquí tenemos que ser cuidadosos en usar las unidades. Como nos están dando una unidad en dina, recordemos que una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado, hay que usarlo, hay que ser coherentes. Entonces, reemplacemos a ver. Sería entonces 1,013 por 10 a la 6 dinas por centímetro cúbico, o sea, gramos por centímetro sobre segundo cuadrado sobre centímetro cuadrado, y todo ello dividido sobre la densidad que nos la dieron, que es igual a 0,0012 gramos sobre centímetro cúbico, y multiplicado por la aceleración de la gravedad, que serían 9,80 metros sobre segundo cuadrado, pero en centímetros serían 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Vemos que el segundo cuadrado se cancela acá, que los centímetros se cancelan de tal manera que aquí solamente va a quedar un centímetro, o sea que la altura nos daría en centímetros. Hacer los cálculos con la calculadora, obtenemos que nos da aproximadamente 861.400 centímetros, que es lo mismo que 8.614 metros. Entonces la altura aproximada de la atmósfera, teniendo en cuenta que si fuera constante sería aproximadamente de 8,6 kilómetros aproximadamente. De esta manera hacemos el primero. Hagamos el segundo. El segundo punto nos pregunta sobre cuál sería la presión atmosférica en esas unidades dina sobre centímetro cuadrado para una ciudad en la cual la columna de mercurio, la altura de mercurio, que se utiliza para medir la presión manométrica, presión barométrica, sería de 56 centímetros.
Para eso debemos saber lo siguiente. Para la presión de una atmósfera, o sea, al nivel del mar, serían 760 milímetros de mercurio. Es decir, si tenemos una columna de un manómetro, que sería el principio básico de un recipiente lleno de mercurio, la altura, esta de aquí, sería de 76 centímetros. Y esto estaría vacío, porque este tubo estaría sellado. Entonces, para una ciudad donde hay 56 centímetros, la presión atmosférica debe ser menor, porque la presión atmosférica se mide acá, sobre la bandeja del principio del barómetro. Esto equivale a lo que vimos ahora, 1,013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado. Recordemos que esto es lo mismo que 76 centímetros de mercurio. Entonces, con estas proporciones podemos hacer el ejercicio. Ya habíamos dicho que la presión hidrostática sería, la presión 1 sería la densidad por la gravedad por la altura 1. Pero si tenemos una presión 2, podemos dividir esta ecuación. Densidad por gravedad por la altura 2. Como no vamos a cambiar las condiciones de densidad del aire ni la gravedad, entonces vamos a obtener esta relación. Presión 1 sobre presión 2 debe ser igual a altura 1 sobre altura 2. Me están preguntando por la presión 2. La presión 2, entonces lo que hacemos es despejar la presión 2, hagámoslo de este lado. La presión 2 sería igual a, despejando sería la presión 1 por la altura 2 sobre la altura 1. Si reemplazamos, hagámoslo aquí a un lado, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es una atmósfera, o sea 0,13 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado multiplicado por la altura 1. Bueno, voy a hacer el cálculo en otra página. Acá mejor. Sabemos entonces que la presión 2 va a ser la presión 1 por la altura 2, sobre la altura 1. Si reemplazamos, esto será igual a 1,013 por 10 a la 6 dina sobre centímetro cuadrado por la altura 1, que serían 56 centímetros de mercurio, sobre 76 centímetros de mercurio. Una proporción. Esto se cancela y nos da que la presión 2 es igual a 0,746 por 10 a la 6 dina sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Vemos entonces que, digamos, es un 75% menor, un poco más. De esta manera hacemos ejercicios sobre presión hidrostática en gases, o también podría ser en líquidos. Hasta pronto.